Hello mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal. Prepárense porque todo el día de hoy vamos a estar recorriendo algunas calles de La Habana Vieja. Recuerda, si eres nuevo por acá, suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y si están preparados para caminar, pues comencemos con este video. El nombre de esta calle se debe a la ermita que fundó en 1690 el obispo Diego Evelino de Compostela. Recorre de norte a sur el territorio de la antigua Habana de Intramuros. En el recorrido de esta calle podemos encontrar espléndidas construcciones de varios siglos de existencia, tiendas, bares, cafeterías y dos de las hermosas plazas más importantes de La Habana Vieja. Una bodega de pan, con el pan y esas cosas. Una de las cosas que se van a encontrar un montón por aquí son carteles de se vende esta casa. Un típico solar. Buenas. Ay, qué cablería por tu madre. Mira para esto. Qué recoveco. Esto está grandísimo. Mira esto. Miren qué patio. Y para allá sigue. Un solar. Y arriba también el casa. Mira tú. Mira tú. Estos solares son usufructos del Estado. Ay. Mira eso, esto está cerrado. Edificio está cerrado, pero ahora mismo es un baño público, caballero. Mira cómo está esto. Final. Hay una peste aquí que no puedo. Efectivamente, esto es unas viviendas, pero ahora está todo derrumbado. De hecho, mira cómo han salido las matas por ahí, por aquí. Esto ahorita se viene abajo. Y lo más bonito es que aquí hay una vivienda y tiene en la puerta que es el presidente del CDR. Dios mío, no voy a hacer ningún tipo de comentario con eso. Sí. Uno de los oficios se rellena fosforera, creo.
Sí, yo tenía que haber traído la pistolita para encender la candela. Y siempre me pasa lo mismo. Esto también era un derrumbe y ahora parece que lo están arreglando. Estoy segura de que quizás es una MIPYME. Miren aquí. Miren aquí mismo cómo esto lo han ido convirtiendo en pequeñas casitas como esa allí, esa aquí. Han estado levantando porque es que imagínense que todo esto era un edificio que se derrumbó. Mira cómo está aquello allá. Y no puede faltar la basura de madera. Hoy sí, no nos hemos encontrado ningún camión de la basura ni nada de eso. Pero así anda. Esto deberían cercarlo así. Pero bueno, no sé. Mira todo esto lleno de fango. Comienzan estas casas de renta a turistas que ya, como ellos se dedican a eso, al turismo, pues lo tienen mejor conservado en cuanto a pintura, ¿ves? En cuanto a estructura, muy bien conservado. Fíjense. Aquí, yo no sé, pero aquí hay siempre una cantidad de visitantes que para qué. ¿Ves? Lo bonito que se ve esta parte de aquí y esta parte. Esto es una tiendecita de MLC que siempre forman un lío para entrar. Eso ya está grande y hay más personas que productos. Y es dos, entran dos y dos, de dos en dos. Y se demoran cantidad. Se tenía que decir y se dijo. Ya como pueden ver, el ambiente va cambiando mucho. Ya estamos llegando a la Plaza Vieja y se van a encontrar pues restaurantes, cafeterías, mucha música, mucho movimiento, muchos turistas. Ahora, este de aquí es el restaurante muy popular que se llama La Vitrola. Siempre lo van a encontrar con un grupo de música, gente siempre aquí. O sea, tú nunca vas a encontrar esto vacío. Miren qué bonito bailando. ¡Agua! Y la verdad que está muy bonito decorado este lugar. La calle, quiero mostrarles este pedacito. Estamos en Ejido, esta parte de acá. Y miren qué cantidad de gente hay ahí. Yo no sé si ustedes logran ver ahí, yo lo estoy haciendo el zoom para que puedan ver la cantidad de gente que hay en estos portales vendiendo cosas como tipo los buzos que hacen como venta de los que recogen, disculpen, en la basura. Y por acá por Ejido también se ponen, lo que ahora no hay nadie o se habrán pasado para acá, no lo sé. Y bueno, muy típico, miren esto, algo muy normal. Ahora sí, vamos a adentrarnos en la calle. ¿Qué importa? Vamos a estar cruzando por acá hay muchos visitantes. Y ahora sí nos estamos adentrando en la calle. Esta calle comienza en Ejido hasta la avenida del Puerto. Y bueno, esta calle siempre, yo no he pasado por esta calle que no haya bulla. Miren, aquí venden flores, venden coco, cosas como de santería o cosas. Muchas cafeterías te puedes encontrar por esta calle. Y bueno, por otras también, locales cerrados como estos. Y cuidado con los visitantes. Yo estoy caminando por el medio de la calle como si yo tuviese chapa. Voy a correrme para la esquina. Esto de aquí creo que es como un círculo o una primaria, no sé, no lo tengo claro. A ver, parece, sí, es un círculo. Es un círculo infantil. Ni voy a grabar eso.
Muchos kiosquitos vendiendo cosas, por ejemplo, miren esto. Aquí vendiendo cosas de plástico, muchas cosas venden aquí. No hay tiempo, ¿cuánto que se te rompe el teléfono? Ay, pero si eres lindo. ¿Cómo? Oye, ¿por qué tú tienes tanto todavía en la vida? Ay, los cubanos siempre con su y todo eso. Un bar cafetería que, bueno, sí, aún conserva su bar cafetería. Dios mío, los visitantes sin esto con su ruido y su cosa. No, porque yo tengo que pasar. Ay, Dios mío, se formó. Se formó. Por acá bajan muchísimos carros. Hay que tener un cuidado entre los carros, las motos, los visitantes, muchachos. Vaya. Aquí pueden encontrarse edificaciones en muy buen estado y también en muy mal estado. Miren esto lo que han hecho aquí, qué bien. Qué bien. Miren una barbería. La música a todo volumen. Ah, es que hay como un bar o una cafetería. Se pueden encontrar también edificios, locales donde antes eran edificios y ahora son parqueos, por ejemplo, como esto de aquí. Que ahora es un parqueo, pero antes fue un edificio que se derrumbó. De hecho, por allá se puede ver que queda ese edificio inhabitable, que bueno, yo creo que ahí no viven gente, obviamente. Se paga cualquier pedacito de oro. Compro oro, compro plata, compro hinchape. Esto aquí es un policlínico. Se paga cualquier pedacito. Ni voy a entrar. ¿Para qué? Ahí lo que más puedo ver es asiento. Dios mío. Miren las edificaciones, cómo se encuentran. No, es que aquí esta calle siempre está movida. Cafetería, restaurantes, que sí este negocio, que sí vendedores ambulantes. Se compra cualquier pedacito de oro, por ejemplo. Casas de renta también se van a encontrar. Aguas albañales también se van a encontrar, como pueden ver. Miren esto. Es que la Habana está como... Esta agua está verde, usted... Yo no sé si en la cámara se ve verde, pero esta agua está verde. Miren, los tanques están vacíos, así que seguro pasó la basura. El camión de la basura. Siempre se va a encontrar una persona que quiere visitar. Muchos solares también se van a encontrar. Un traguito, como venden cosas de ron y todo eso por aquí. Incluso estoy viendo que venden como el trago de ron venden aquí. Ni idea en cuánto. De
barbería, manicuri. No, esta calle lo tiene todo. Miren aquí esto, caballero, que venden vino, venden ron, menta, hasta frijoles negritos y arroz. Muy bien. Derrumbes, miren este por ejemplo. Yo creo que aquí no vive nadie ahora. Uy, un poco me caigo. Pero bueno, miren. Y tremendo espacio, déjenme decirles que ahí fácil se llama un negocio especial. Miren ahí cómo va creciendo. Lo que les digo, que las mismas matas crecen por todas las paredes y eso hace que se derrumbe, a pesar también de que no le da mantenimiento. Ojo, ¿entiendes? Pero wow, tremendo espacio aquí para hacer incluso un gimnasio. Muy bien. Pero está cerrado. Sabrá Dios de quién es. Mira, es el mismo, creo, o es otro al lado. Pero mira la raíz esa. O sea. Arreglando algo. Pues bueno. La calle debe su nombre a Félix del Rey, teniente del rey de la isla en 1781. El cargo de teniente rey existía con funciones de cabo subalterno. Aunque el nombre de teniente rey prevaleció, otro nombre fue el de teniente rey, San Salvador de Horta, y aunque recientemente cambió a República de Brasil, la costumbre popular lo impidió y todo el mundo continúa llamándolo teniente rey. Les cuento que la calle Teniente Rey comienza aquí en el Capitolio, en el kilómetro 0. Es esta calle de aquí. Esto que está aquí, que lo están arreglando, o bueno, lo están construyendo. Van a hacer ahí un hotel, no es nada nuevo. Pero quiero comentarles que al lado está el Cine Paire. Un cine, vaya, que en la Cuba, ustedes saben, de Yañaceré, era uno de los mejores cines de La Habana. De hecho, debo decir que el cine preferido de mi mamá era el Paire. Muy bueno, muy bueno. Entonces al lado estaba la Kid Chocolate, que era como un espacio, una sala donde se jugaba fútbol de sala y voleibol, si no me equivoco. Y al lado había un edificio que por no darle el mantenimiento que lleva, pues se empezó a deteriorar, derrumbar, y bueno, ahora ese espacio lo han cogido para hacer un hotel. Sin palabras. Un barcito ahí, con musiquita en vivo. Los contrastes de La Habana, ¿qué les puedo decir? Miren cómo se encuentra eso. Al lado un bar muy bonito. Y aquí también es otro restaurante que se llama The Net. De este sí puedo darle referencia y es muy bueno. Venden básicamente pizzas, espaguetis, pastas y sándwich. No venden como tal comida así y líquido, de todo un poco. Y es bastante bueno porque yo sí he venido. Así que les doy el dato ahí, les dejo el dato. Y bueno, ahora estamos llegando a la Plaza de Cristo, que fue la última plaza que se construyó aquí en Cuba, bueno, en La Habana como tal, cuando estamos caminando La Habana. Y la Plaza Vieja, por eso pasó a ser la Plaza Vieja, valga la redundancia. Entonces en esta plaza siempre me persigue un bocadito de helado. Además de ver por aquí el día a día del cubano, también te vas a encontrar con esta feria de perritos que se los voy a mostrar ahora, pero bueno, muchos carretilleros por aquí.
Todo esto son restaurantes de comida típica cubana. Ay, miren esto, caballero. Miren qué bonito. Esta feria es de eso, de mascotas. Venden perritos, gaticos, accesorios, comida, todo lo que tiene que ver referente a eso. Ay, mira. Así chiquiticos son bonitos. Cuando crecen, dan miedito. Vale 25.000. Bueno, ves todas las cosas, accesorios, todo, las camitas. Ah, es que me encanta. Me encanta. Comida por aquí. Muy bien. Esta feria me gusta mucho. Y por aquí hay una tiendecita en MLC. Cuando salen algo se forman tremendas colas. Esta es la tiendecita de normal, lo que dan por la libreta cuando viene algo. Por ejemplo, ahora mismo veo ahí que hay salchicha, hay culero, toallitas y pasta dental. Es lo único que hay ahí. Vamos a ir caminando por acá. Y miren la plaza, aquí también hay una iglesia, que es la iglesia de la Plaza de Cristo. Se llama Iglesia de los Desamparados, si no me equivoco. De todas maneras les voy a rectificar por aquí abajo. Según cuentan, a mí no me crean, pero según cuentan es que cuando empezó en los años 90 la emigración de cubanos, dicen que venían a esta iglesia a pedir porque toda la travesía, como era por el mar, pues que toda la travesía estuviese bien, estuviese pues tranquilo el mar y que llegaran a tiempo y que llegaran a salvo allá a la Florida. Yo no sé si será verdad o será mentira, es una historia, un mito que hay. Así que qué lástima que esté ahora cerrada, si no hubiésemos entrado por allá, la iglesia de Cristo. Y la verdad que este parque está muy bonito. Hay sus que otros papeles por ahí, pues, tú sabes. Por lo menos hay bastantes cestos de basura, debo decir. Por ahí hay souvenirs y toda esta parte de aquí son de restaurantes también. Aquí, eso sí, típico aquí del Parque Cristo son los churros y las frituras. Y la venden. Que por cierto, yo no sé cuántas veces han subido el precio de eso. La última vez que pasé fue como en 120 los churros. De madre. Y esos churros antes costaban como 25 pesos. No es fácil. Las típicas galletas que todos los cubanos comen, o bueno, la mayoría. Y además también venden manicito, maní molido. Aquí este es el maní molido. Y este es el grano. El grano, sorbeto y la cajeta de mantequilla. No se lo puede faltar. A mí me encantan esas galletas. Es verdad que puede ser que hagan daño porque hacen muchos inventos y no sé qué. Pero vaya. Ay, aquí, déjenme mostrarles que aquí hay una de esas para tirar perlas. Miren. Está súper. Si hay algo que la gente de los edificios tienen que tener sí o sí, son estas bolsas súper cómico con un hilo para no tener que estar bajando.
la gente aprovecha para darle bromas y cosas. Muy bien. De aquí como están arreglándose el pelo, caballero. La calle hoy está bastante movida. Ahí vemos al cubano en su día a día, para aquí y para allá, al turista también que viene de la Plaza Vieja a encontrarse en el Capitolio. Esto es música en vivo. Me encanta. Bastantes carretilleros, eso sí, ustedes saben. Y esta de acá es una bodega. Bodega no. Esto es la panadería de acá. Y aquí creo que es una panadería. Es una panadería, pero también te pueden vender roncito, detergente, puré de tomate, de todo un poco. Déjenme también decirles que esta calle, por aquí no pasa ningún carro, ningún tráfico de nada, porque la calle, como pueden ver, es totalmente de adoquines. Miren, ay, me encanta. Qué bonito. Es un poco... Esto acá es una farmacia normal del estado. Como pueden ver, está vacío porque no hay medicamentos, hay escasez de medicamentos. Así que imagínense, esto acá es una escuela. Ay, me encantan esas puertas antiguas, espectaculares. Esto es un derrumbe. Un pasillo, un solar. Esto acá es un solar. Ok. Y esto aquí es un derrumbe o... bueno, está así. Se encuentra así. Es muy curioso y se lo estaba comentando también en el video que hicimos de la calle San Ignacio, que en una misma calle cómo puedes encontrar tantos contrastes. En plan, al lado puede estar todo muy bonito, antiguo, como por ejemplo la escuela de esta primaria, y miras hacia el lado y hay un basurero o hay un derrumbe o hay algo diferente que contrasta. Entonces eso a veces como que afea la calle, ¿sabes? Sí, me está mirando. La verdadera tabernita de antes aún se conserva con una caja registradora de antes también y la barra a tomarte tus tragos. Mozo, sírvame la copa rota. Hola, ¿venden esos zapatos? Ay, qué bien. Ojalá tengas suerte en la venta. Ojalá tuviese la oportunidad de hacer un poco más para ayudarla así. Apenas puedo hacer por mí. Más fácil. Comienza en la avenida de Infanta hasta la calle de Dragones, con abundante circulación vehicular que se va adentrando en la parte antigua de la ciudad, desplomada de vegetación o espacios de sombra. A ambos lados coexisten edificaciones de diversos estilos arquitectónicos, que evidentemente representa el paulatino crecimiento de la ciudad, su vejez y también un poco de descuido. La 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 la.
este de aquí, que es Zanja y Galeano, siempre está concurrido de gente. Vamos a cruzar, tener cuidado aquí. Vamos por aquí, apurámonos. Y estaba mirando esto que era una locería La Vajilla, y miren lo que es a día de hoy un edificio. Arriba no sé si viva gente, parece que sí, porque hay puesto hasta aire acondicionado por ahí arriba. Ah, aquí dice que esto era como una tienda comisionista. Aquí también lo habilitaron para viviendas, porque bueno, ha habido muchos derrumbes en La Habana, que para nadie es un secreto, y lo han habilitado como vivienda, y qué bueno, ¿no? Y qué bueno. Muchos establecimientos y mucha gente caminando. Aquí, por acá, hay como, es una tienda de MLC. Vamos a ver por el cristal a ver qué hay. Mire, esto es una floristería, café floristería, que está en ejecución. Supuestamente debe quedar así. Ya les estaré contando cuando terminen la ejecución de la obra. Vamos a cruzar por aquí para chismosear que hay aquí en la tiendecita esta. Vamos a entrar, es solo por afuera, para que vean que venden muchos enlatados, jugos, frutas en conserva, cositas de aseo, tú sabes, jabón, desodorante, esas cosas. Miren, déjenme decirles que los mejores batidos de Zanja, no voy a decir ya que de La Habana completa, porque ya hay muchos establecimientos que han abierto y ya le han echado como que la competencia, pero los mejores, caballeros, eran aquí. Caballero, qué rico, Dios mío. Y les voy a decir ahora mismo cuánto cuesta. El batido de aquí era de mamey, riquísimo, guayaba, mango, independencia de las... Bueno, ahora mismo cuesta de 8 onzas, el vaso de 8 onzas, 50 pesos, y de 16, 100 pesos. Hay de mamey, mango y plátano. Qué lástima que no ando con dinero, porque si no me tomara uno. Riquísimo. Por cierto, los vasos de aquí son vasos hechos de botella. Por acá les voy a mostrar una foto bien para que vean de lo que hablo. Es una botella que la picaron y le hicieron vaso, y no tienes que estar comprando vasos en la tienda ni nada de eso, así que es una forma también de reciclar. Y bueno, acá el barrio chino, que ya hemos venido aquí a hacer un video anteriormente, pero igual les voy a hacer unas tomitas de cómo se encuentra a día de hoy. Vamos allá. Precisamente en la calle Zanja se crearon varios de los primeros comercios y servicios de propiedad china en Cuba. Actualmente, y a pesar de que permanecen pocos descendientes de chinos originales en este barrio, resalta por ser una zona muy concurrida, aunque bueno, en el día de hoy que estamos grabando no hay casi nadie. Y pintoresca, con letreros de caracteres asiáticos, banderolas rojas y amarillas. Pero déjenme decirles que ya aquí no venden comida típica asiática, o bueno, muy pocas. Ya ahora mismo te venden lo mismo comida italiana que comida criolla cubana, en fin. De Zanja y San Nicolás, esto no es promo ni nada de eso, pero es la realidad. Aquí enfrente, en esa cafetería, restaurante, porque es así como muy informal, muy abierto, venden unas pizzas riquísimas. Apunten porque les digo que les va a gustar. Venden también todo tipo de comida, espagueti, venden cualquier tipo de bebida, venden una pila de cosas, venden de todo literal, pero las pizzas riquísimas. Zanja y San Nicolás, ¿ok? Miren aquí como cargan las motos. Desde ahí arriba tiran un cable para poder cargarla. Ay, Dios mío. Nosotros los cubanos inventamos muchísimo. ¿Qué venderán aquí? Vamos a ir. Vamos a cruzar. Buenas. ¿Qué venden aquí? ¿De todo? Ah, qué bien. No, de todo un poco venden. Lavamanos también. Yo lo sé, mi amor, yo lo sé. Pisa perrito sin querer. Ay, pobrecito. Dios mío. Qué susto.
Bueno, no pierden la oportunidad de meterse con uno. Te digo a ti. En lo que voy caminando, que los edificios, al menos la mayoría, se encuentran en buen estado. Al menos por fuera. Yo no sé por dentro, pero por fuera se ve como así. Aquí está la policía. Los inicios de la actual calle Zanja se remontan a la creación de la Zanja Real, el primer acueducto que se construyó en Cuba. El costo total fue de 35.000 pesos cubanos. Tú sabes, cuando el peso era peso. De entonces tenía como objetivo transportar agua hasta la entonces llamada Villa de San Cristóbal de La Habana. Para ello se excavó en el suelo un gran canal de aproximadamente 13 kilómetros de largo y 1 metro de ancho en su superficie, que abastecía del capitalino río Almendares, limpio y más caudaloso por aquellos tiempos. Más de 2 siglos fluyó el agua de la Zanja Real por esta calle. Sin embargo, mi gente, cruzar la zanja con el acueducto en medio podía resultar una tarea bastante complicada. Es por ello que en sus primeros compases se crearon 3 puentes. Uno estaba en la esquina de la calle Lealtad y era llamado Sedano. Otro se hallaba en la calle Manrique y el tercero se levantaba sobre la actual calle Galeano, que fue donde comenzamos este recorrido. Como hacen muebles, bueno, no sé si hacen, pero venden muebles. Qué bien. Buenas, ¿aquí hacen los muebles o solo venden? Se hace y se vende también. Ah, ¿eh? Y se reparan también. Ay, qué bien. Mira tú. Gracias. Qué interesante. De madera. Esto que está aquí es un policlínico. Puede ser, está bonito. Supuestamente ayer iba a caer tremendo palo de agua con unos vientos y había que tener tremendo cuidado. La gente estaba preparando pan y de todo y resulta que solo llovió por la mañana y fueron, si acaso, como 30 minutos. Ay, Dios mío. Y hoy, mira, amaneció el cielo. Yo no sé si más tarde esto será diferente, pero hasta ahora lo que hay es tremendo sol. Eso que está ahí es una funeraria. La funeraria como de Centro Habana, porque estamos en Centro Habana. Miren este edificio que bien se conserva. Está grande, tiene unos cuantos pisos, unas cuantas viviendas. Pero miren qué bien se conserva. Eso es para que ustedes vean los contrastes que tiene La Habana. Aquí te puedes encontrar algo muy bonito como algo muy destruido, muy feo. No, mira, eso aquí era una tienda que ahora está cerrada. No, mentira, está abierta, pero es de esa por la libreta, moneda nacional. Pero miren que sucio está. Es lo que les digo. Tú ves esto y después ves el edificio de aquí. Tú dices, "No, qué contraste". Qué contraste. Abajo hay un banco y hay unos cajeros por allá que parece que tienen dinero, están funcionando. Acá estamos en la intersección de Velascoaín y Zanja. El semáforo de Velascoaín. Bien, entre una cosa y otra hemos caminado. Ahorita llegamos a Infanta.
miren, parece que ese edificio se derrumbó. ¿Hace cuánto tiempo habrá estado así? Bueno, así estamos. Ahora, esto aquí es una parada. Miren cuántos teléfonos públicos hay y ninguno sirve, estoy segura. Así eran los teléfonos públicos. Oye, como antes se usaban los teléfonos públicos, las tarjetas propias y todas esas cosas. Yo tenía como 2 o 3 tarjetas que no eran mías. Eran prestadas, pero las utilizaba. Eran súper, qué tiempo. Ay, Dios mío. Vamos a cruzar para la sombra, para la acera de los inteligentes. Oh, vaya. Miren desde aquí cómo se ve el Capitolio. Mírenlo allá a lo lejos. Jeje. Así que no te pierdes. Tú nada más que busca donde se encuentra el Capitolio y camina en línea recta. Vamos a cruzar. Oye, se ve que hoy seguramente es día de agua porque he visto en todos los balcones ropa tendida. Así que hoy debe ser día de agua. Debo recalcar que he pasado por aquí y los latones están medio vacíos. Así que eso quiere decir que la basura, el camión de la basura pasó en algún momento por aquí. Miren, un sofá que tiene muelle y todo. No sé si eso sirva, pero bueno. Y no pueden faltar también los solares en la calle Zanja. Miren, esto es un típico solar muy diferente. Miren, así está la entrada. Tienen puertas, tienen reja de aseguramiento, muy bien. Y bueno, por ahí para allá atrás están las casitas. Ahí están. Jeje. No voy a entrar porque hoy ando sola. Para la próxima entramos. Mira, este es otro típico solar. ¿Ves? Tiene también su rejita de aseguramiento. Qué bien. También se pueden encontrar personas que venden su casa. Miren, un agrito bien chiquitico, pero con todo lo necesario. Aquí venden carne de puerco. ¿Todo es carne de puerco? ¿Carnero? Ah, mira, carnero. Oye, hace rato que no escuchaba carnero. Mi mamá antes no me compraba carnero. Bueno, aquí hay carnero. Y para acá lo que hay es fruta, hay vegetales. Casi todos los mismos precios con todos lados. Pero está bastante chiquitico. Una pregunta. Qué lindo. Qué lindo. ¿A cómo tiene la mano de plata? A 1.20. Que vengan a comprarte aquí. Ay, qué lindo. Qué lindo, bebé. Ay, qué lindo. Oye, yo te digo que la gente cómo se mete con hasta barbería. Qué bien. Y como una venta de garaje o algo así. Es como venden cositas de todo, vamos, como en botica. Y hasta café en 20 pesos. Es un solar también. Parece que tienen aquí problema con un salidero de agua o algo así. Los cables, bueno, ustedes saben, tipo solar, tienen que tener los cables así. Ay, Dios mío. La típica escalera de mármol. Esto es como, no sé, un fregadero o algo así. Y bueno, para acá están las casas y todo eso. Vamos a entrar hasta allá atrás. Tiene otro piso arriba, que obviamente es por la escalera. Y así. Seguimos. No, desde aquí me da el olor a pizza. Me ha entrado un hambre. Dios mío. Yo quiero llegar a la casa para almorzar, comer, merendar, desayunar. Porque a todas estas salí sin comer nada. Una taza de café que yo creo que me ha tragado el estómago. Ay, Dios mío. Final. Miren esto. Esto es del estado. Se nota la poca higiene que tiene. Lo que venden aquí es cigarro, picadillo de pollo, hígado, leche condensada, galletas, café en 850.
creado muchísimas cosas. Aquí, por ejemplo, mira, venden hasta Nautobar, Tepelín ese. ¡Ah! ¡Qué fuerte! El 95 en el este, eso es particular. Venden confitura. Mira tú. Mira tú. Y miren, este edificio también se conserva bien. No, es que yo te digo. Yo te digo. Un típico basurero, muy normal. ¿Hace cuánto no pasará la basura por aquí? En esta calle vamos a encontrarnos muchas cafeterías, incluso hasta paladares, a lo que le llaman también, que es como especie de un restaurante o algo así. Nos podemos encontrar también personas que rentan al turismo, o sea, casas de renta, hostales. También se van a encontrar millones de solares, por ejemplo. Esto es un solar. Miren cómo se encuentra. Oye, últimamente casi todos los solares que entran en los videos tienen estos palos como para aguantar el techo y no se caiga. Pero bueno, miren. No es fácil, no es fácil. Miren, por aquí también es un solar. Pero bueno, miren, en este caso tiene una puerta que parece que seguramente se cierra por las noches y nadie más puede entrar a menos que viva ahí adentro. Y podemos ver que hay varias casitas, varios apartamenticos, por así decirlo, o varios cuarticos, porque los solares son de cuarto. Eso lo abarcaremos en otro video. Y la libreta. Miren, por ejemplo, aquí copian el paquete. Miren qué interesante. Viene la gente aquí con sus memorias y sus cosas a los paquetes. Aquí. Aquí en esta calle también hay una primaria, que es esta de aquí, una primaria. Yo les voy a decir que en esta cafetería ahí lo que más venden son confituras riquísimas, y nosotros cogimos aquí en este. Yo no sé si se logra ver bien. Barbería, peluquería, creo. Sí, porque hay secadoras por ahí atrás. El espacio está muy grande, la verdad. Una cafetería por aquí que venden pizza. Están buenas las pizzas aquí. Este es un gimnasio de mujeres. Este es el gimnasio que yo les comentaba. No quise grabar porque, bueno, hay gente que no le gusta que le grabe. Y yo antes de grabar casi siempre pido permiso cuando es una gente así muy, ¿sabes?
Pero bueno, ya casi estamos llegando al final de la calle. Ay, hay un señor ahí que le está dando a un perrito. Eso me da una cosita. Una de las cosas que me he fijado un montón aquí en La Habana Vieja es que hay muchísimos gatos. Pero muchísimos. Dios mío, es como que en cada cuadra te encuentras aproximadamente más de 5 gatos. Literal, se lo juro. Hay muchos gatos. Que eso en otras partes no sucede. Y a veces son gatos callejeros. Qué cómico. Qué cómico. Había escampado un poquito y ahora está de nuevo volviendo a llover finito. Miren ese derrumbe, caballero. Yo no me había fijado cuánto tiempo estará así. Miren eso. ¿Hace cuánto tiempo? Vamos a ver por aquí si podemos ver alguito. Por favor. Era un edificio. Miren ahí, todavía queda una taza de baño allí. De eso estábamos hablando, el pichi. Como bares, barcitos, esas cosas. Como estamos en el barrio San Isidro, te vas a encontrar muchos grafitis por todas las paredes prácticamente. Por todas las paredes. Mira, esto es un hostal. Ah, esto es lo que les decía yo, que tenía el signito, que digo yo como una I. Pero bueno, todo cuando es arrendador siempre tiene el signito ese, en azul. Es de divisa. Y aquí nos vamos a encontrar con la Alameda de Paula, con la Avenida de Puerto. Ya aquí a lo último, miren aquí este edificio como le está saliendo un árbol, literal. Esos son cosas también que derrumban los edificios, empiezan a crecer las matas y cuando vienes a ver tienes un árbol que te ha derrumbado toda la casa. Eso pasa muchísimo. Miren eso. Con la naturaleza, caballero, no hay quien pueda. Vamos a chismear aquí por el huequito. Dios mío. No sé si vivirá alguien ahora aquí. Bueno, no parece. Porque en esas condiciones, miren esta de aquí. No. Literal, eso es un árbol ya formado. Miren la raíz. Toda esa raíz ahorita no. Lo que le queda para que derrumbe eso es nada. Es nada. Yo me imagino que ahí no está viviendo gente arriba. Abajo sí creo que sí viven gente. Pero ya, eso es un peligro, caballero. Eso es un peligro. Dios mío. Miren esto aquí, es de renta también. Miren. Está muy bonito. Está muy bonito. Bueno, llegamos ya a lo último de la calle Jesús María. Y bueno, mi gente, hasta aquí el videito por hoy. Espero que les haya encantado este recorrido por varias calles de La Habana. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Bye.